reflexionando sobre lo que pasa en el Perú y el mundo, reflexionando sobre nuestro país. La verdad es que es indispensable crear otros sistemas de control, dados en la necesidad y la pobre base de muchos de los que postulan a los puestos públicos o militares o de servicio público. Bueno, militares y todos, y administrativos son servicio público, es un servicio a la comunidad. Debemos dejar de cagar al Perú. ¿Todo para qué? Para gastarse de unos viajes, unas chucherías para la casa. Y bueno, es triste saber, en este hermoso amanecer, reflexionando sobre el bien y el mal en nuestro país. Porque esto se da desde el pueblo más pequeño hasta el funcionario más importante, que logra llegar y toma la posta para creer que puede adquirir una capacidad económica, una capacidad para viajar, para comprarse chucherías, un auto, una casa, lo que sea, y hasta llega a un puesto donde ya no basta con 1.000, ni 2.000, ni 3.000 millones, sino mucho más. Cualquier cosa es ya pierden el control de sus acciones. Se dan cuenta que su grupo le sigue pidiendo y él tiene que seguir por el porcentaje repartiendo, y es un sistema de tasas y comisiones, y al final se llena en lo que nunca pensó quizás, y que finalmente no es la meta, ¿no? Quizás de ellos al principio era solo poder viajar un poco, tener las seguridades básicas, pero al final se convierte en una locura que destruye a nuestro país, un cáncer que comienza en menos y termina a más, destruyendo la poca capacidad que tenemos para generar un desarrollo nacional. Es el caso de la ignorancia del concepto de capitales, como en el caso de AFP, que los ha desarrollado al país desde hace 20 años y que nos está dando la capacidad para desarrollar la industria. Manufactura ha crecido enormemente, la minería, todos reconocen que esto ha sido el impulso de la minería, y finalmente lo que nosotros podemos ver, ¿no? Que estas pequeñas empresas o grandes empresas contrataron pequeñas, a su vez estas hicieron negocios, todos estos pequeños empresarios fueron creciendo, las planillas se comenzaron a llenar, comenzó a haber sueldo básico, el aporte al fondo fue creciendo, el capital del fondo de pequeñas cantidades creció a enormes cantidades que llegaron a ser 66.000 millones de dólares, el equivalente a las reservas nacionales, que son más o menos eso. Imagínense, la misma AFP me ha referido, actualmente con el problema que ha habido del populismo humanista, diciendo que protegen a la población, en realidad han enviado el poco capital que nos hacía crecer 5% anual, sólidamente, y bajo la base de darle un mejor futuro a los viejitos, y le han quitado la capacidad para dar más sueldos, más puestos de trabajo en planilla, o mejores negocios para aquellos que tienen sus pequeños negocios y fueron creciendo a lo largo de estos 20 años. Y finalmente el resultado que es
El resultado es ya, si antes era por cada dólar por cada $2, $1 era inversión de AFP, aunque esto parezca increíble, pero así es. Actualmente, de cada $3, actualmente, siendo la mitad del dinero de AFP, de los 66.000, solo 33.000. Obviamente la gente dirá es menos todavía, porque ya han licuado los políticos para hacer sus campañas políticas, regalar la plata y regalar la capacidad de dar sueldos y puestos de trabajo en planilla, seguros, tranquilos. Ellos, esos políticos que solo engañan, por su ignorancia los hace hablar de más, porque eso es lo que llega a la gente. Llegan sin ideas, son solo el cuento del populismo, repartirse. Pero si nos repartimos lo poco que hay, no va a haber un gran recurso finalmente. Y habría tanto dinero, todos tendrían su carro, todos tendrían sus viajes, todos tendríamos nuestra tranquilidad en casa. Pero, ¿qué nos ofrecen? Nos ofrecen inmediatismo, saquear la poca reserva que tenemos, decir que hay usura en la AFP, no promover otros tipos de capitales similares que den puestos de trabajo, que den mejores sueldos, como antiguamente comenzó obviamente el principio comenzó con el jefe que ganó, después el subgerente, y de ahí finalmente estaba ya llegando los mejores puestos, los mejores trabajadores, y ellos eran cuidados que no se retiraran de las empresas porque había poca mano de obra, justamente por el crecimiento industrial y crecimiento comercial. No podemos seguir saqueando nuestras capacidades económicas bajo el cuento de que se aprovechan de ustedes. Si quieren cuidar esto, bueno, el Estado debe hacer el reconocimiento, el crecimiento del ingreso del IGB por negocios honrados y calificados y registrados, que fue lo que se fue formalizando a nivel nacional, y finalmente compartir un poco esa tranquilidad, ¿no? Esa tranquilidad económica. Es decir, si yo tengo un crecimiento del PBI de tanto, yo ofrezco darle un respaldo a los pensionistas para que tengan tanto más de su pensión, ¿no? Que sería lo justo. Es decir, un compartir de la situación económica. ¿Y qué le han dado a los bancos? Los bancos ahora están felices, trasladan miles de millones, ganan comisiones por los miles de millones, y es otro negocio más para ellos, y es una pérdida para el Perú. Y encima un mercado que se demostró que no crecía, el internacional, que perdía igual que el nacional. Al menos acá dábamos puestos de trabajo y mejores sueldos, y antes por dar un ejemplo, el latero, el que decía tantos minutos tal micro, tantos minutos tal otro micro, ya no estaba en la calle, está regresando. Errores de permitir que hijos de extranjeros que no tienen el concepto claro de la territorialidad del Perú, y ya tenemos el caso de PPK, que yo sé la necesidad de la gente de Venezuela, pero debió haber sido el ingreso medido, pero porque también hay que cuidar a nuestra población, tal como Canadá hace, que no permite que nadie entre a su país si le va a dar un puesto de trabajo a un canadiense. Es por dar un ejemplo, podría ser también otro lado del mundo, pero ese es el problema. El problema es, incluso ya están pretendiendo liberar la compra de territorios en la frontera.
Y así hay industrias estratégicas que se están permitiendo el ingreso de países que no deben tener ese tipo de acceso. Sí, sabemos el término de hermandad y todo lo demás, pero hay puntos estratégicos que deben ser manejados ¿por quién? Por peruanos. Entonces el tema es ese, el crecimiento económico, el desarrollo, tenemos que empujarlo de abajo hacia arriba. No puede ser que en los pueblos no tengan un herrero, pues, es decir, un soldador, una pequeña fundición, una generación de energía, una turbina pequeña en su pueblo. El sobrante podría ir a la red nacional. ¿Por qué no exportar también energía a Brasil? Pero no, se frenaron las construcciones de hidroeléctricas para hacer un quemador en Chilca con el gas de Camisea. ¿Por qué hacer eso? ¿Por qué si tenemos petróleo tenemos que importar material, polímeros, y no fabricamos el polímero acá? Si somos fabricantes de... Si somos una nación que tiene mineral para el latón, ¿por qué importamos latón? Ahí, aunque no me gusta Alan García, pero bueno, estuvo acertado en su primer gobierno. Para mí siempre he pensado, por más que satanicen el primer gobierno tuvo aciertos, como Xavi Mochic, como el latón, como el tren eléctrico, que nadie lo quería seguir. El tren tiene que ser construido de Bayóvar a Marcona. Tiene que haber una ley sólida de respaldo a un tren que es costoso, valen 9.000, 10.000 millones, y estos ofrecen rutas seguras, rutas donde nuestros paisanos, al menos desde la parte de las ciudades, van a llegar a Lima o a otras ciudades del norte o del sur al norte, sin riesgo de morir en la carretera, ya que tienen vías seguras. El tren es raro que se descarrile porque tienen sistemas de control y pagan impuestos. No evaden el pago de impuestos, son transportistas seguros. Entonces hay que construir un sistema multimodal. Hay que comprar un satélite. ¿Cuánto cuesta una red nacional? Bueno, necesitamos ya, no para mañana. Bueno, pues mandamos a hacer un satélite. La red puede costar 5.000, 7.000 millones. Bueno, pues nosotros, de dólares, nosotros construimos un satélite de 1.500 millones y ese satélite nos dará conectividad lo mínimo a 93.000 pueblos del Perú, que eso es lo que existe, 93.000 pueblos. A veces cuando los pueblos dicen, ¿por qué yo soy un paria, un olvidado? Pero yo hago un esfuerzo y llego a un pueblo, llevo una pequeña semilla de prosperidad y 5 sinvergüenzas se aprovechan y se roban un aporte generoso, humilde que hago. Y lo mismo pasa con muchas personas que llegan a sus pueblos de regreso y de repente quieren compartir su prosperidad. ¿Y qué hacen? Bueno, debemos dar una educación para el futuro, una educación donde el sistema biológico lo rompamos, es decir, el sistema gallinero. ¿Qué significa? El más fuerte pisotea al más débil, al niño más débil. Y si sacas a ese fuerte, el de otro toma su puesto. Hay que hacer donde hayan líderes por turnos, donde un niño, no por orden de mérito, sino en orden de sorteo, le toca tal día ser el líder, todos los niños lo siguen, el maestro cuida de que no se burlen de él, sea reconocido, sea protegido, y el resultado es que un niño sólido desarrollar sus capacidades sinápticas, es decir, su capacidad de audición, vista, cálculo, hasta los 8 años. Cumplidos los 8 años, puede comenzar a estudiar matemáticas, lengua, su cerebro está formado, pero antes ya trabajó sus áreas hemisféricas, vista, cálculo, equilibrio, todo, su socialización, el baile, todo eso que nos hace seres humanos. Y ahí desarrollamos un cerebro fuerte, lo vamos introduciendo poco a poco en los conocimientos técnicos
Y finalmente tenemos un joven fuerte. Y cuando llega a media ya sabe cocinar, ser ordenado, secuenciarlo desde pequeño, levantarse, arreglar, ser ordenado, ¿no? Es decir, que ese chico, lo que sea capaz de saber dónde están sus cosas, no pierda su tiempo, ¿no? No pierda su tiempo buscando sus cosas, que ya sepa en qué bolsillo lleva cada cosa, lo más necesario más cerca, lo más... En fin, eso se llama secuenciación, orden, limpieza. Uno dirá, no, pero si en mi pueblo yo tengo nada. Bueno, comenzamos con una cajita y ahí un par de postes y colgamos la ropa en orden. Un lugar más a la derecha lo que usamos, o si soy izquierdo, más a la izquierda. Lo mismo, cuando llegamos a medias ya sabemos cocinar, ya sabemos hacer los platos típicos peruanos, para que, así como nos decimos que somos gastrónomos, bueno, Bianca, seamos y comencemos en la media acabados para mejorar la calidad de vida de nuestros hogares, del colegio, instalación de mayólicas, tubo, desagüe, agua. Finalmente terminamos en arquitectura para hacer una bonita casa funcional, protegida, armónica. También enfermería o paramédica. De repente tendremos los futuros médicos de esa manera. Cada colegio tendrá una posta. Cada colegio tendrá un bazar a Mauta para venderle a los vecinos herramientas y los chicos salgan graduados con sus herramientas, o por lo menos algo, una herramienta básica al principio y después un poco más. Y finalmente tecnifiquemos con capacidad de herramientas al Perú. Entonces hacemos una red de transporte de herramientas, llevando a los profesores a los colegios, y en los colegios habrán los Amauta, habrá un puesto de enfermería. Le daremos los conocimientos básicos, como ahora la pandemia, ¿no? El agua con bicarbonato y limón, el proceso metabólico del oxígeno, el sacar el monóxido del cuerpo con el bicarbonato y a su vez ya ingresar el oxígeno en nuestro cuerpo y hacerlo alcalino contra el cáncer, contra las enfermedades, un cuerpo sólido, fuerte. Educar en la alimentación como la piña, la palta, son muy buenos, el zapallo y otros alimentos que todos dirán este y este otro, pero es por dar un ejemplo simplemente. La piña cura el riñón, la palta nos vuelve alcalinos, y así es. Hay que pensar en qué podemos hacer para mejorar nuestro Perú. Y esto se puede dar en cualquier país, esta fórmula. Comenzamos de los pueblos y también con los negocios, con las AFP, los fondos, con empresas que soliciten y tengan respaldo. Que dirán, ¿por qué no me van a dar el AFP el dinero? Porque hay que tener seguridad de que esos capitales no se licúen en personas que dicen pagar y no van a pagar. Entonces, es en base a eso que lo respaldamos en las grandes empresas, como se ha hecho a lo largo de 20 años, ¿no? 20 años que hemos logrado 5% de crecimiento anual, y que ahora hay puestos de trabajo, y ahora hace ya 5 años que estamos fregados por los humoristas. Así es. Sería muy bueno saber quiénes dieron esta ley para darle más negocios a los banqueros, ¿no? Porque 33.000 millones, y que ahora deben ser más o menos, quizás hasta hemos bajado a 20.000 millones que están fuera del país, de un capital que era 66.000 millones, que ahora que quedarán 40 y tantos mil millones. Es fácil gastarnos la plata, todos lo sabemos, y el capital del país no es la diferencia. El capital del país no hay una diferencia. Y es más, hay hasta estadísticas sobre cuánto daña el robo. Debemos pasarlos por dopaje antitoxicológico. Hay que hacer un enfrentamiento, hay que darle titulación a la gente para que tengan una casa.
o su casa que no tiene título, darle título si son terrenos del Estado. Pero obviamente si estás pagando al traficante de terrenos $60, no, pues se les cobra $20 y ya con planos y con todo y se lleva. Llevar a los jóvenes egresados para que y el gobierno dé un respaldo para que los pequeños proyectos de cada pueblo y cada ciudad, cada distrito se desarrollen, porque el problema es que no sustentan los proyectos y el dinero se regresa a Lima. Esto debe cambiar, debe ser utilizado el 100% de los capitales respaldados por proyectos. Y debemos proteger a nuestros jóvenes, educándolos antes de los 12 años, ya deben saber el peligro que corren con las drogas, la honradez, la caballerosidad, las damas, ser femeninas y galantes y apoyar a sus caballeros, y los caballeros ser galantes y proteger a sus damas. Acuerdos de familia, cómo voy a criar, cómo voy a ordenar, cómo vamos a gastar el dinero, previo a qué, al matrimonio, previo a tener los hijos. Es decir, tú no puedes inscribir a tu hijo al colegio, al nido, si no hay un acuerdo previo registrado. ¿Para qué? La continuidad de la familia, no haya niños que están a la deriva, ¿no? Tenemos que parar este asunto de los niños que están a la deriva. Si la pesca, debemos fomentar la protección a las especies, que cada vendedor que vende una especie tiene que tener un tablero con la tabla de las especies que está vendiendo. Yo cuando lo vendo levanto el animalito, el pescado o lo que fuera, camarón, y lo comparo con lo que hay en la tabla uno a uno. Y si veo que me es más chico, lo denuncio. No pueden depredar. Sí, extendemos la necesidad económica. Se hará un fondo de protección al pescador, pero con la medida de la capacidad del Estado, obviamente. Pero el tema es ese, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer para prosperar el Perú? El país es un país, hay que promover la familia, las reuniones familiares, campamentos, centros de desarrollo. Debemos promover esto, que haya unidad, que haya prosperidad. La prosperidad se da con el equilibrio, la diversificación. Bianca, la minería, los fondos de la minería. Bianca. La minería debe aportar, ya que ha crecido gracias a las AFPs, debe aportar una diversificación de capital para la infraestructura, telecomunicaciones, para los caminos, 5%, y 5% para el desarrollo de cualquier tema agrícola. Porque sabemos que la minería lleva ácidos, componentes, y se acaba. Una vez que se acabó, ya se acabó. ¿Y qué estamos haciendo para aprovechar ese desarrollo? Por lo menos que nos ayuden a desarrollar la tecnificación, se construyan los canales, se construyan mototractores, luego lo que le llamo plaza de tractores, donde podamos vender equipos, almacenar semillas y finalmente y también promover el ingreso de construcción de malls modernos. Ya, bueno, les agradecemos a los vecinos chilenos de habernos enseñado a hacer buenos malls. Mejoremos la calidad de los malls y hagamos que tengamos malls modernos peruanos, e incluso en las embajadas donde promovamos los productos fuera del país. Una embajada tiene que ser útil, no solo un lugar bonito para que se reúnan los señores a conversar por dar un ejemplo, y favorecer con el apoyo de ideas a los vecinos de Chile o Ecuador o Brasil, o si están en Holanda o lo que fuera. Mi tío lo decía y he hablado con una amable embajadora donde decía que todos los proyectos chilenos lo apoyaban, pero los chilenos no nos apoyaban nada. El tema acá es que si queremos la confraternidad sudamericana es para apoyarnos, y lo que vamos a apoyar primero es al Perú. El Perú tiene que ser un centro. Todas las embajadas deben tener un mall internacional, donde entren
un outlet gigante donde la gente entre a ver nuestros productos. Y finalmente lancemos la propuesta de exportaciones. Salgamos de esto, de esta situación que andamos. Si vas al banco, los bancos no pueden seguir el plan de que yo te doy revolving, y el revolving no pagas para pagar la deuda. Y, es más, te cobran 40 o más de intereses a los pequeños. Y encima el sistema revolving te ahoga. El joven vive toda su vida pagando el revolving, porque solo le alcanza para pagar el cuarto, la casa o lo que fuera. Entonces establecer claramente, así como las especies mayores, los bancos tienen que poner en los cajeros y las ventanillas, detrás de las ventanillas, lo sentimos, pero que van a tener muy bonitos sus paisajes posteriores, pero tienen que poner claramente a la vista, a un tamaño mínimo de cartel visible, cuánto es la tasa por disposición de efectivo, cuánto es la tasa, qué pasa si pago el mínimo revolvente, crece más mi deuda, si lo divido entre 6 la paro, es decir, 6 cuotas sí puedo pagar la deuda, si divido lo que me queda de deuda entre 20, ¿puedo frenar el crecimiento de la deuda? Claro y transparente. No tengamos, eso se llama esclavitud. Así como en la minería informal, que debemos crear plazas gubernamentales donde les llevemos todo lo necesario para que el minero se formalice, cambiarle por centrífugas el sistema, salir del mercurio. Y entonces una minería responsable, y finalmente, ¿qué tenemos? Tenemos un país más seguro. Y finalmente damos colegios con el pago de estas mineras que lo que harán es aportar el dinero que estas minas se van agotando, y donde no le vamos a permitir, obviamente, que haya esclavitud, con el cuento de que tú trabajas para mí tanto tiempo y te he prestado tanto para las herramientas, y finalmente el pobre hombre es un esclavo y tiene que huir de la mina. O incluso pasa lo peor, y donde llevan ahí la trata de blancas. Esto debe parar. Debemos hacer en las fronteras, cuidar nuestras fronteras, tanto para entrar los virus, calorimetría y todo, también de qué países vienen o de qué países tienen costumbre de viajar, o qué costumbres tienen los que pretenden llegar a nuestro país o quieren ser peruanos. Definir sus conceptos de valores de familia, es decir, a ellos no les importa un bledo la hija de quien sea y la convierten en trata de blancas. Nuestro país no va a recibir esa gente. Proteger. Sabemos que nosotros somos una generación que hemos crecido bajo lo que llaman las damas el machismo, pero el machismo también parte, bueno, hablemos claro de las mamás, que cuando tienen un hijo hombre lo sobreprotegen, y también a las mujeres ahora lo sobreprotegen. Tenemos que tener un equilibrio. El más inteligente haga la voz, no de conflicto, sino de armonía. El más inteligente vaya para adelante. Haya un acuerdo familiar, antes, como ya lo dije, la familia. Hagamos que este país cambie. Debemos lograr un cambio radical en el Perú, de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Se puede lograr. Para el año 38, 40 seríamos una potencia. Quizás mis ojos no lo vean, pero lo quiero ver familias felices, porque la felicidad de nuestro entorno es nuestra felicidad. La seguridad de nuestro entorno es nuestra seguridad. Está mal conceptuado que si llevo muchos cachivaches a mi casa, no, hay que ser ordenados. No puede ser que lleguemos a un pueblo que parece un cuchitril, todo tirado, porque no tienen ni siquiera el concepto de limpieza. Debemos tener un jardín bonito adelante, demostrar que nuestro país no es un corralón. Bueno, nada contra los corralones, pero hay mejores formas de vivir que el corralón. El corralón es una etapa de la vida del país, pero salir de eso, ¿no? Mi abuela creció en un callejoncito, allá en el distrito Quinto. Finalmente se fue a hacer Reposco y vivió y se enamoró de mi abuelo,
Un hombre que colaboró con muchos políticos que nadie le pagó, con mucha gente, no solo políticos, taxistas, todos, nadie le pagó. Un concepto de reciprocidad hacia un lado, pero del otro lado no regresaba. Yo he heredado eso, un interés porque las cosas cambien. Que las cosas cambien, que las cosas caminen a favor. Pensemos, hagámoslo. Apuntemos a un país mejor. Fomentemos SUNAT, que la SUNAT sea promotor, que pagamos impuestos a través de una macropágina que a la vez promueve la comercialización nacional e internacional. Entonces la comisión será pagar los impuestos. Y ese plan, se hace plan, cumpla su función de desarrollo. Pro inversión, sea pro inversión. No ver quién de mis amigos se mete en el negocio a esto o lo otro. Bueno, acá termino. Mario Knudsen, para un país en familia para todos, un proyecto de desarrollo nacional y, por qué no, de cualquier otro país que quiera apuntar a un cambio. Gracias.